Vamos a establecer las generalidades principales del proceso de flotación, de cuáles son las fuerzas a las cuales está sometido un cuerpo que está sumergido en un fluido. Inicialmente vamos a ver el principio de Arquímedes de flotación, que bueno, me dice que si un objeto está sumergido en un fluido, el fluido ejerce una fuerza ascendente que se llama fuerza de flotación. Esa fuerza generalmente en los libros se le denota Fb. B proviene del inglés de flotación, que es buoyancy. Y bueno, vamos a ver cómo podemos calcular las fuerzas a las cuales está sometido un objeto. Ok, bueno, si han ido a nadar, por ejemplo, quizás hayan tenido la sensación de que cuando estamos sumergidos en el agua pesamos menos aparentemente. Se siente incluso la fuerza con la cual el agua empuja nuestro cuerpo de forma ascendente. Eso ocurre con cualquier objeto que se sumerge dentro de un fluido. Por regla general, cualquier cuerpo que se sumerge en agua o en cualquier otro fluido parece pesar menos que en el aire. Un cuerpo con densidad media menor que la del fluido en el que está inmerso puede flotar en él. Vamos a analizar un objeto definido por esta placa. Vamos a decir que este objeto está sumergido en un fluido y bueno, tiene un área superior conocida, tiene una altura conocida. Las fuerzas a las cuales estaría sometido este cuerpo básicamente es una fuerza descendente que equivale a la fuerza con la cual toda esta columna de líquido empuja la cara superior. Una fuerza ascendente también, el fluido empuja con una fuerza ascendente. Y bueno, si este objeto está a una altura S de la superficie del fluido y tiene un espesor H, vamos a definir cuáles son las fuerzas a las cuales está sometido este objeto. La fuerza de flotación realmente, que definimos Fb, bueno, proviene de un análisis de una sumatoria de fuerzas verticales. La fuerza descendente a la cual está sometido este objeto, bueno, equivale a la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, por el área. Recuerden que fuerza es presión por área. Entonces, densidad por gravedad por altura es presión hidrostática, multiplicado por área es fuerza. Entonces, la fuerza descendente sería la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, por la distancia S desde la cara superior del fluido hacia la superficie del fluido, y todo eso por el área. La fuerza descendente es muy similar. Vamos a tomar la descendente negativa, la ascendente positiva. Bueno, la diferencia de la fuerza inferior es que este objeto está sumergido a una altura ligeramente mayor, equivalente a la suma de S más H. S más H son longitudes, medidas en metros, por ejemplo. Entonces yo tengo densidad gravedad por altura total, que es H más S. Eso es presión hidrostática. Si la multiplico por área, me da fuerza. Entonces, bueno, voy a sustituir aquí la fuerza ascendente menos la fuerza descendente. Eso equivaldría a la fuerza de flotación. Aquí vamos a sustituir todos los valores que mencionamos anteriormente y vamos a simplificar. Yo tengo factores comunes. En este caso tengo densidad por gravedad por S más H por área, menos ese mismo factor, densidad del fluido, aceleración de la gravedad, ahora por S por área. Esa diferencia me permite factorizar el producto. En este caso, bueno, al factorizar se elimina el término S
Y yo deduzco que la fuerza de flotación a la cual está sometido este objeto, que es otra fuerza extra que empuja de manera ascendente, sería igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, por la altura del fluido, por el área. Yo puedo hacer aquí otra simplificación. La altura por el área sería, bueno, el área de este objeto es la cara superior e inferior por h. Realmente ese es el volumen del objeto. De aquí se deduce el famoso principio de Arquímedes. La fuerza de flotación es equivalente al peso que tendría el fluido que desplaza este objeto. Lo vamos a comentar. Si digamos este objeto tiene este volumen, para poder estar sumergido dentro del fluido tuvo que desplazar ese mismo volumen pero del fluido. El peso de ese fluido que desplazó es una fuerza. Y esa es la misma fuerza con la cual el objeto es empujado de manera ascendente, que se llama fuerza de flotación. Ese es el llamado principio de Arquímedes. Lo vamos a plantear de manera teórica también. Ok. Bueno, voy a retomar entonces la ecuación que acabamos de deducir, que me dice que la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen del objeto. Densidad por volumen es masa, entonces directamente masa por gravedad es peso. Y este es el peso del fluido, el peso no del fluido, del cuerpo. El peso del cuerpo sumergido es equivalente a la fuerza de flotación que va a ejercer el fluido sobre el cuerpo. Bueno, entonces lo voy a tomar así. De la ecuación de flotación que acabamos de deducir, esta es la fuerza ascendente que ejerce el fluido sobre el cuerpo sumergido. El producto densidad del fluido por gravedad o por aceleración de la gravedad es lo que nosotros conocemos como peso específico, que lo definimos como una propiedad de un fluido. Recuerden, ese peso específico es la masa por la gravedad entre el volumen, es decir, el peso del fluido por unidad de volumen. Generalmente, para deducir esta fuerza de flotación, nosotros requerimos un diagrama de cuerpo libre. Necesitamos plantear el objeto, así como lo hicimos acá, las fuerzas a las cuales está sometido, la fuerza de flotación, por ejemplo, el peso del objeto, las fuerzas ejercidas por las columnas del propio líquido. Y al estar estático, estamos analizando estática de fluidos, siempre la suma de fuerzas verticales se hace cero. ¿Qué fue lo que hicimos acá? La fuerza ascendente menos descendente. Aquí igual les recomiendo tomen un mismo sistema de signos. Regularmente es más fácil tomar positivo si la fuerza es ascendente, negativo si es descendente, y bueno, la fuerza de flotación se debe de incluir como una fuerza vertical ascendente, que equivale al peso del cuerpo sólido, que es el producto masa por gravedad o el producto de peso específico por el volumen del cuerpo. La posición de un cuerpo dentro del fluido depende de su densidad. Bueno, ¿por qué un fluido flota? Porque es menos denso que el agua o que el fluido. Si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido sobre el cual está sumergido, el cuerpo flota. Si la densidad es igual al cuerpo del fluido y del cuerpo son iguales, se mantiene en una posición fija. Y bueno, si es mucho más denso el cuerpo que el fluido, se hunde. Hay una regla general para saber
por ejemplo, si un huevo tiene bastantes días ya de vida. Generalmente la densidad de un huevo que está formado por albúmina, otras proteínas, disminuye conforme avanza el tiempo. Esto porque la superficie de un huevo es porosa y se van difundiendo proteínas hacia la atmósfera. Entonces, si quieren saber si un huevo todavía sirve, lo pueden hacer flotar en el agua. Si se va al fondo, es relativamente nuevo. Si flota, puede que sea más viejo, digamos. Bueno, estas son las ecuaciones matemáticas que fueron enunciadas inicialmente por Arquímedes. Este principio de flotación se llama principio de Arquímedes. Y bueno, teóricamente nos dice esto: cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, el fluido ejerce sobre el cuerpo una fuerza ascendente igual al peso del fluido desalojado. Me faltó fuerza. Bueno, al ser un fluido incompresible, cuando se sumerge en el fluido un cuerpo, desplaza la misma cantidad del volumen de fluido que tiene el mismo cuerpo. Aquí se está representando un cuerpo. Sobre ese cuerpo el líquido ejerce varios puntos de presión, es una presión uniforme. Este cuerpo, dependiendo de sus propiedades de densidad, masa y volumen, bueno, ejerce un peso, que es una fuerza descendente. El diagrama del cuerpo libre, generalmente si el cuerpo está en flotación libre, es decir, no está sometido a ninguna otra fuerza externa, este es el diagrama de cuerpo libre. El peso de manera descendente, la fuerza de empuje de manera ascendente. Esto sería FB. Esto sería el peso de manera descendente. Esa es la fuerza de empuje. En algunas ocasiones se incluye otra fuerza si este cuerpo está suspendido o está ligado a otro cuerpo. Puede ser que esté detenido por un cable, etc. Entonces el diagrama de cuerpo libre debe incluir el peso forzosamente del objeto y debe incluir la fuerza de empuje. Además, si está sometido a fuerzas externas extras, se deben de incluir aquí. Ese es el llamado principio de Arquímedes. Bueno, un poco de historia. Este principio fue planteado por Arquímedes, que fue un físico, ingeniero, inventor, hacía de todo. Era un griego. El nombre completo es Arquímedes de Siracusa, porque vivió en esa ciudad. Vivió, bueno, del año 287 al 212 a.C. y se le atribuyen muchos inventos útiles. Actualmente se siguen utilizando algunos. Creó el llamado tornillo de Arquímedes, que no era más que un precursor de la bomba actual, de la bomba hidráulica. Era un sistema mecánico, se tiene un cilindro y el tornillo es una espiral que al girar mediante una manivela hace que este fluido suba. Esto era capaz de transportar agua de un río a zonas más elevadas. Ellos no tenían electricidad, pero bueno, se las ingenió con el tornillo. Inventó la catapulta. Se decía que era un científico bélico. Creó muchas armas y muchos instrumentos realmente de guerra, como la catapulta, que proviene de la palanca, de un dispositivo capaz de mover grandes masas. Estos dos se relacionan, la palanca y la catapulta. También creó la llamada garra de Arquímedes, es otro invento que se le atribuye. Era una especie de grúa, era un precursor de la grúa. Tenía un sistema de palancas, unas poleas, que eran accionados por animales, aquí por caballos o bueyes. Esto se hacía como un arma contra barcos.
En las ciudades griegas se tenían barreras, que generalmente esas barreras estaban unidas a un cuerpo de agua. Si se acercaban barcos enemigos, bajaban el gancho y hacía que volteara completamente el barco. Se le atribuyen otros, ya no los incluí, pero se dice que construyó una especie de rayo que estaba formado por espejos, canalizaba la luz del sol y hacía que se incendiaran barcos enemigos. Finalmente los barcos eran de madera. Entonces, bueno, se le atribuyen varios inventos de Arquímedes. Ok, y a continuación vamos a plantear de dónde proviene su principio.